El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Ya estamos en comunicación con la ciudad del Cusco. Vamos a conversar con Armando Villanueva Mercado, ha sido congresista de la República. Y también estamos en comunicación con la ciudad de Puno, con Alberto Quintanilla, también congresista de la República en 2 periodos anteriores. Vamos a ver y le damos la bienvenida al doctor Armando Villanueva. Hola, ¿cómo estás? Buen día, Alberto. Es un gusto tener la oportunidad de saludarlos al mismo tiempo que Alberto Quintanilla, a quien lo veo después de septiembre del 2019. Perfecto. Alberto Quintanilla, ¿cómo estamos? José Alberto Castillo, adelante. Ya, ahora sí lo escuché. Perfecto. Ya, gracias, Ahora sí estamos en comunicación. Perfecto, tenemos tiempo como para conversar. Primero empecemos pues con la ciudad del Cusco, con don Armando Villanueva Mercado. Cuéntenos, ¿cómo amaneció el Cusco hoy día? ¿Qué novedades nos tiene? Tenemos entendido de que el gobierno ha tomado medidas muy estrictas, muy radicales para tener el control de algunas ciudades de 5 regiones, según tenemos entendido. Cuéntenos cómo amaneció el Cusco, don Armando Villanueva. Bueno, la información que manejo es que el día de ayer el departamento y particularmente las vías de comunicación en todo el departamento estuvieron interrumpidas. Creo que fundamentalmente atendiendo a un reclamo nacional que debería tener una solución política, en la medida en que este se centra fundamentalmente en la necesidad de concretar un adelanto de elecciones con el que está de acuerdo un 80 y tantos % de la población nacional. Así que el día de ayer hubo una paralización departamental que hoy día se reitera en la ciudad del Cusco particularmente, y entiendo también en los distintos puntos del departamento del Cusco. Ese es el panorama de la paralización, si es que efectivamente la pregunta iba o apuntaba fundamentalmente a saber cuál es un diagnóstico, digamos, somero y rápido de lo que pasa con esta paralización en su segundo día después del 4. Correcto. Don Alberto Quintanilla, cuéntenos cómo amaneció la ciudad de Puno. Juliaca, ¿qué se sabe? Bueno, el departamento de Puno ha amanecido paralizado en el segundo día después de la reanudación el día de ayer de este paro nacional o regional. En las ciudades de Puno y Juliaca ha habido absoluta tranquilidad, ha habido movilizaciones bastante nutridas de la población, no ha habido actos de violencia, y lo que sí ha habido es en Ilave, donde han apedreado la casa del congresista Jorge Luis Flores, y también han bloqueado el puente internacional que hay en Ilave, lo cual demuestra de que el grupo violentista que estuvo actuando en la semana pasada en Juliaca y después en Puno se habría trasladado a Ilave, ¿no? Lo cual demanda a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales que los identifiquen y pongan fin a este grado de infiltración, ¿no? Correcto. Bueno, vamos a los temas de fondo. Definitivamente que entramos en un proceso de polarización de las calles, donde se ve claramente como si estuviéramos en 2 países diferentes, uno la ciudad de Lima y otro las regiones, con agendas diferentes. Pero también es cierto de que cada región ya tiene su propia agenda, que siempre fueron escuchados, pero que nunca fueron solucionados ni atendidos sus problemas. En el caso del Cusco, aparte de lo político, aparte de que si adelantan o no las elecciones, si se van todos en el Congreso, qué sé yo, ¿cuáles son las reivindicaciones más sentidas que tiene el pueblo cusqueño?
Bueno, hay una preocupación latente que creo que es compartida con todo el macrosur, diría yo, y ahí comparto la inquietud con Alberto. El turismo, no sé qué pasa con la computadora. Estamos bien, lo estoy recepcionando Estamos bien. bien. Sí, Bueno, muy bien, disculpe. A ver, el turismo obviamente es un sector que dinamiza la economía de Cusco, departamento y parte del sur a partir del Cusco, justamente. Este sector se ha visto perjudicado, obviamente, no solamente por el tránsito que se ha evitado estos días con el cierre de los aeropuertos en el periodo anterior, sino con la inseguridad y la falta de confianza que ha terminado la cancelación de cientos y miles de grupos que obviamente termina afectando no solamente a las empresas, a los empresarios, guías de turismo, a las distintas entidades vinculadas al turismo, sino a todo el Cusco, porque es un sector que tiene comprometida un importante, el 30-40% de la población cusqueña particularmente, y entiendo que eso ocurre en el macro sur. Ahora, ese es un tema y yo creo que debería ser tomado muy en cuenta, no solamente por quienes cortan las carreteras o hacen que se cierren los aeropuertos, sino también por el gobierno y también por el Parlamento, para que las decisiones del adelanto de elecciones, que es en lo que se centra y concentra, digamos, la reacción ciudadana hoy día manifestada en las distintas plazas, fundamentalmente del sur y también de Lima, obviamente debía ser resuelto. Además de ello, creo que el tema del gas sigue siendo un tema pendiente para los cusqueños. Necesitamos tener un proyecto que en lo inmediato pueda garantizar la masificación del gas, la posibilidad de que nuestros domicilios en Cusco y en el sur peruano podamos contar con el gas en nuestros domicilios, la posibilidad de que igualmente los temas mineros que han sido constantes puedan ser resueltos, fundamentalmente en respuesta a la demanda de desarrollo frente a los volúmenes de minerales, el cobre y demás que se explotan, particularmente en el corredor minero de Apurímac y Cusco. Creo que esos son dos o tres aspectos fundamentales que siguen manteniéndose pendientes en la agenda cusqueña, compartida en parte con el sur y con departamentos como Puno. bien. ¿Cuál es la agenda concreta de Puno, don Alberto Quintanilla? Bueno, saludando a don Armando. La agenda concreta en Puno es que sea visibilizada, que se acuerden de los sectores históricamente marginados. Mire, actualmente hay una fuerte movilización en el sur, la zona aymara, y los aymaras hasta la fecha, que son una población de 500.000 en el Perú, más o menos, no logran ser atendidos. No hay un instituto aymara que los reconozca, que sistematice sus costumbres, su idioma, su cosmovisión, etcétera. Y la región de Puno en general tampoco es atendida. No olvidemos que tanto Huancavelica como Puno son las dos regiones que han perdido más población y han decrecido en población desde 2007, ¿no? Que fue el censo, y después el 17 y ahora. Lo que quiere Puno es ser considerado que haya una real descentralización, porque lo que hemos vivido en el país en los últimos 2 años con la pandemia es una recentralización de las decisiones, y claro que tantas veces se prometió que los alcaldes y gobernadores no irían a Lima a gestionar en forma diaria y cotidiana en el MEP que les desembolsen, sino esas decisiones trasladadas a las regiones. No ha ocurrido. Entonces lo que pedimos es que se atienda a la pobreza, se atienda a los sectores históricamente marginados como los aymaras, y que haya una real descentralización del país. Perfecto. Bien. Don Armando Villanueva, usted ha sido congresista conjuntamente con don Alberto Quintanilla, y seguramente que sus electores le reclaman qué es lo que hizo por el Cusco, qué es lo que hicieron por Puno, etcétera. Pero también es cierto de que tenemos una ley de regionalización, tenemos los gobernadores que manejan fondos económicos, al menos en las zonas que tienen canon minero, y sin embargo las únicas noticias que nosotros recibimos de provincias en muchos lugares es de que el gobernador o el alcalde provincial o el alcalde distrital comprometido pues en actos de corrupción,
está preso, lo condenan, lo sacan, vuelve a postular, vuelve a ganar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No debe haber una exigencia más directa a los gobernadores en hacer justamente obras que puedan satisfacer algunas necesidades y no necesariamente pues endosar toda la agenda al gobierno central? Mire, mi particular punto de vista, creo que tenemos un proceso de descentralización que ha permitido fundamentalmente transferir los recursos hacia los gobiernos subnacionales. Creo los gobiernos regionales y los gobiernos municipales para este año inclusive tienen programados 2/3 de las inversiones nacionales. Ese es un paso muy importante. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la capacidad política y de gestión de los gobiernos regionales, a decir de los resultados de fundamentalmente las ejecuciones presupuestales que vienen del 2020, 21 y 22. Este año las nuevas autoridades obviamente tendrán dificultades para hacer viable esta capacidad de gestión y fundamentalmente de ejecución de las inversiones, que son las que generan no solamente bienes y servicios, sino fundamentalmente también trabajo. Y las circunstancias, las inversiones públicas serán aquellas que apuntalen las posibilidades de recuperación económica del país. Entonces, este año creo que hay que hacer eso y hay que pedirles a las autoridades y augurarles el mayor de los éxitos, pero al mismo tiempo también, y sabiendo que no solamente son presupuestos los que se han descentralizado, sino al mismo tiempo también niveles de distorsión y corrupción, hay que pedirles mucho cuidado en estos aspectos que son los que finalmente terminan frustrando este proceso de descentralización al que hay que ponerle nuevas pilas, hay que repensar, hay que porque es un proceso inconcluso en la medida, por ejemplo, en que no se han terminado constituyendo las verdaderas regiones, que no son los departamentos, sino son más allá de los departamentos, la unión de 2 o 3 departamentos que efectivamente adquieran la condición conceptual de regiones, que es el espíritu de no solamente la Constitución del 79, sino inclusive la del 93 y las normas que no se han ido cumpliendo desde entonces en este último proceso de descentralización que vivimos y que creemos que hay que rectificar, fortalecer y hacer que se cumpla en las previsiones con que inicialmente fue impulsado. En el caso de Puno, don Alberto Quintanilla, ¿cuánto es lo que se maneja del presupuesto y cuánto es lo que se gasta y cuánto es lo que se devuelve? ¿Y cuánto es lo que se pierde en el camino también? Bueno, en este aspecto tengo que decir 2 cosas. Es cierto, digamos, de que el presupuesto del gobierno regional oscila entre 800 y 1.000 millones anuales y se ejecuta ni el 30% y el resto se devuelve. Pero 2 cosas. Uno, la corrupción a la cual usted también ha preguntado es una corrupción nacional. Si no, no tendríamos los 6 últimos expresidentes con problemas judiciales. Correcto. Desde presos, perseguidos, fugados y uno suicidado. Y el actual expresidente, ahora expresidente Pedro Castillo, también estaría bajo sospechas de corrupción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en la ejecución. Es cierto que los gobiernos regionales y los municipales no ejecutan, pero la llave de la ejecución la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. No basta la voluntad política de los gobiernos regionales y los municipales para que se ejecute. Tienen que ir al gobierno central, al Ministerio de Economía y Finanzas, a que les den la libertad de hacerlo. Creo yo que esas facultades deberían ser trasladadas y acompañadas con un buen sistema de control. La Contraloría debería tener más recursos y acompañar la ejecución, no solo ser un ente que después que se ejecute viene a verificar si hubo o no un uso correcto. Creo que hay que buscar a la descentralización y realmente combatir la corrupción, empezando desde la esfera nacional. Bien, don Armando Villanueva Mercado, el COVID, si bien es cierto, fue uno de los males que más ha golpeado la economía popular y la economía social, con más de 200.000 muertos, y definitivamente eso es un pesar que vamos a arrastrar por años. Sin embargo, también el COVID nos demostró y nos enrostró en qué situación se encuentra la salud pública en el Perú. Nos enrostró y nos señaló en qué situación se encuentra el tema de la educación en el Perú,
o sea, nos puso, como se dice, en vereda a todos, ricos, pobres, etcétera. Y esta situación definitivamente eh, nos hace pensar de que ya el modelo no camina, o sea, las exigencias del pueblo, inclusive la experiencia que tuvimos con Pedro Castillo y con su presidente del Consejo de Ministros, que se visitó todo el Perú reiterando lo que ya el pueblo conocía, que no hay luz, no hay agua, no hay internet, la salud pública está por el suelo, etcétera. Eso nos pone en la agenda de una reivindicación concreta que quiere el pueblo. O sea, ya la gente ya no le puede seguir diciendo pues que no hay luz, no hay teléfono, no hay internet, no hay servicio médico, no hay colegios bien construidos, etcétera, porque eso ya se sabe. El problema es quién está facultado, quién tiene que hacer esas obras. O sea, quién satisface las necesidades de las grandes mayorías, particularmente en lo que se refiere a la salud pública. Mire, la reflexión suya nos permite, yo creo que apuntar fundamentalmente a un sector. En este caso es el Ejecutivo, con los tres niveles que tiene. No solamente el Ejecutivo Nacional, sino los gobiernos regionales y también los municipales, que son los responsables de proveer y garantizar los bienes y servicios a los que la población tendría o debería tener acceso. Más aún cuando en el país hoy día lo que se sabe es que no faltan presupuestos, sobran los Así presupuestos a es. decir de los niveles de ejecución presupuestal, tanto del gobierno nacional, que el año pasado ha sido el que ha ejecutado menos que los gobiernos regionales y menos que los municipales. Hay dinero. Lo que falta es eficiencia en el Estado, en el Ejecutivo, fundamentalmente, en el gobierno nacional, regionales y municipales, para ver que efectivamente se cumplan con las funciones que ellos tienen. Pero al mismo tiempo creo que hace falta otra cosa, que es la posibilidad de armonizar el trabajo de estos tres niveles de gobierno. En el caso de Cusco, por ejemplo, que ha tocado el tema de la salud, que ha tocado el tema del COVID, hemos extrañado la, un proyecto como el Hospital Lorena que está pendiente de ejecución hace aproximadamente unos 8 años. Hoy día en manos del gobierno nacional, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. En 4 años de gestión no se ha podido garantizar la continuidad de este proyecto que había alcanzado el 60-70% de ejecución hasta hace 4 años. Y así por el estilo, el sistema de salud está postergado también, no solamente porque hay ineficiencia, sino también porque hay una falta de solución a los problemas de entrampamiento, de las obras distintas que se han paralizado. Y de estas de este tipo de casos de hospitales podemos anotar que ocurre lo mismo en Ayacucho, en Tacna y tantas otras partes del país. Es decir, el Ejecutivo fundamentalmente tiene, conjuntamente el Legislativo, si fuera necesario, tienen que empezar a destrabar esta ejecución de obras fundamentalmente vinculadas a sectores tan importantes y tan vitales como salud, educación, entre otros. Entonces, eficiencia y yo diría que concertación para resolver los problemas del país, no solamente entre los niveles del Ejecutivo, sino también con los niveles del Legislativo, porque tenemos consejos regionales y tenemos consejos municipales cuya tarea debe abocarse fundamentalmente a resolver estos temas prioritarios, sabiendo además que lo que falta o que lo que hay son recursos. Es decir, se puede apuntar, se podría decir que no hay recursos, pero en estas circunstancias ocurre lo contrario. Los municipios, regiones y gobiernos nacionales no han terminado ejecutando los presupuestos previstos para el 22 y espero que para el 23 ocurra lo contrario. Bien. Sobre esa misma línea, don Alberto Quintanilla. Mire, yo quiero fraternalmente discrepar con Armando, con quien me guarda una buena amistad de varios años. Hay que modificar la relación contractual entre el sector público y el privado. Bastante de las obras que no se han concluido y que han quedado truncas es porque el Estado no tiene la posibilidad de litigar o ir a un arbitraje o a una conciliación con el sector privado, porque el sector privado tiene todas las de ganar. Eso hay que modificar, ¿no? Y en segundo lugar, también tenemos que ver que no puede haber el centralismo, que para ejecutar una obra
no la tiene la decisión en la región ni en el municipio, sino tienen que ir a pedir el permiso al MEP para que él desembolse los recursos. Y ahí acabamos con un tema. El Perú solo recauda el 15% de presión tributaria. Estamos por debajo del promedio latinoamericano, que está en el 22%, para no hablar de Estados Unidos, que está en 38%, o Europa, que está en 42, 45%. Entonces, lo poco que tenemos debe ser ejecutado con mayor rapidez, eficiencia, como dice Armando, pero también debe ponerse fin al centralismo excesivo en el MEP que existe. Y en segundo lugar, debemos ir a un país que recaude más tributariamente, ¿no? Ya dejar de lado las exoneraciones, dejar de lado los procesos de las grandes empresas que cuando quieren no pagar impuestos le inician un proceso que termina dentro de 5, 6 o 10 años y vaya a saber si finalmente pagan, ¿no? Alberto, si me Sí, permite, ¿cómo no? ¿Cómo creo no? que en el fondo coincidimos, porque efectivamente hay que destrabar la ejecución de las obras, muchas de ellas paralizadas por los distintos conflictos que se dan en los reclamos, que se dan entre el Estado y el sector privado que está dedicado a través de las contrataciones a desarrollar estas obras. Creo que efectivamente hay que hacerlo y hay que encontrar las medidas correspondientes para viabilizar y agilizar este trámite que se da en la ejecución de las obras. Y por otra parte hay que recuperar capacidad de ejecución de las obras, ¿no es cierto? Inclusive de aquellas de mayor volumen. En el caso de Cusco extrañamos, por ejemplo, que un aeropuerto como el de Chinchero, por el que abogamos porque se cambiara el modelo de ejecución, hoy día esté entregado a consorcios extranjeros, siendo que el Estado debía muy bien, un proyecto como Copesco, en el caso del gobierno regional de Cusco, pudiera muy bien ejecutar estos proyectos. Es decir, no solamente hay que viabilizar la agilización de la realización de las obras, sino también hay que viabilizar la capacidad o la recuperación de la capacidad de ejecución de obras por parte del Estado, hoy día con normatividad hecha fundamentalmente para que las obras sean realizadas por el sector privado. Y siendo que este modelo no ha dado resultados, hay que abogar por las correcciones correspondientes. Y en cuanto a la capacidad mayor de recaudación del Estado, creo que coincidimos con Alberto. Perfecto. Bueno, hoy día la portada del diario El Comercio señala lo siguiente: los niños no serían 6, sino 18, que más o menos coincide con lo que señaló la empresaria que está fuera del país, Cori, creo que se apellida, no me recuerdo bien, donde dijo que a ella le habían pedido 4 millones para adjuntarle una serie de obras, etcétera. Compró un terreno en Chilca, etcétera, han negociado. Pero de todo lo que declaró, lo que quedó claramente establecido fue que de ese dinero que él ya había dado a uno de los asesores en la sombra de Pedro Castillo, es de que fue destinado para que compraran la conciencia de algunos congresistas y no lo vacaran a Castillo en diciembre del anteaño pasado. Hoy día la Fiscalía ha señalado que son 18 los que estarían en esta red de corrupción. Y ese es el tema, o sea, si la gente reacciona y, como se dice, empatan el tablero entre la corrupción del gobierno central con Castillo y la corrupción con el Congreso, ahí se podría llegar en cierta medida a un nivel de, como se dice, de tranquilidad, si es que el Congreso los expectora a estos 18 congresistas que están denunciados con nombre propio, y esa información la tiene la Fiscalía. ¿Por qué le pregunto esto? ¿Por qué señalo esto? Y esta pregunta va para los dos invitados. Porque parecería de que esta es la previa, o sea, la marcha, las movilizaciones, el descontento, es la previa para lo que va a ser el próximo gobierno, cualquiera que sea de derecha, del centro, de izquierda, lo que sea, porque para la próxima la gente lo que va a querer son soluciones, lo que ustedes dicen, destrabar las obras, pero no acá a 2 años, 3 años. La gente quiere cosas concretas, si no este país, nuestro país, va a explotar, que es, al final de cuentas,
a ese nivel de contradicción al que estamos llegando? Mire, en primer lugar hay que decir de que ciertamente hay corrupción en este gobierno, ha habido corrupción o hay en este gobierno de Pedro Castillo y ahora de Dina Boluarte, pero es el modelo de contratación que así lo permite. Hay una contratación que dice que las obras no son ejecutadas con el monto con el cual ganó el concesionario, sino que en el transcurso del desarrollo de la obra o al final de la obra se multiplica en 3, 4, 5 veces porque hay adendas y valorizaciones posteriores. Eso es lo que permite la corrupción. Creo que hay que ir a cambiar eso. En segundo lugar, condenamos totalmente la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, pero no olvidemos que muchas veces más grande ha sido la corrupción en gobiernos anteriores. Cinesio López, en un artículo publicado en un diario nacional el 21 de septiembre, señala que durante el gobierno de Alberto Fujimori habría habido un saqueo de 4.000 millones de dólares. Durante el gobierno de Alan García Pérez de alrededor de 1.000 millones. De los gobiernos de Ollantumala y Alejandro Toledo alrededor de 300 y 400 millones. La corrupción de Pedro Castillo, comparada con esos volúmenes, sería de pirañitas, pero igual de condenable, ¿no? Igual que hay que hacer. Por eso hay que ir a modificar el modelo de contratación. Don Alberto, solamente lo siguiente. Don Alberto, lo siguiente. Pero esos gobiernos que usted señala no se presentaron como izquierda. Pues. El profesor Pedro Castillo se presentó como izquierda. Se supone que la izquierda debería dar el ejemplo y no estar comprometido en esos actos de corrupción, ¿no? Y en tan corto tiempo, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La gente confió de que un gobierno de izquierda iba a ir con las manos limpias, ¿no? No pasó ni 2 meses y ya estaba prácticamente comprometido y denunciado, ¿no? Mire, sin discutir las responsabilidades de la izquierda en la elección de Pedro Castillo, le tengo que decir de que ese gobierno, sea de izquierda o no lo sea, se reclame de izquierda o no, es absolutamente condenable con la corrupción hecha y no hay que transigir ni aceptar, porque la corrupción de los otros no nos hace santos a nosotros, ¿no es cierto? Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que estamos pagando en el país es una desestructuración de la política. ¿Qué partido sólido hay actualmente de derecha, de izquierda o de centro? Ninguno. No existe. Ninguno. Entonces tenemos que ir a un sistema en el cual se construyan colectividades y que esas colectividades tengan un modelo de contratación que no permita la corrupción. El modelo actual de contratación de la obra pública del sector público, valga la redundancia, con el sector privado, permite la corrupción porque permite las adendas y las valorizaciones en el transcurso. ¿Por qué no volvemos a un modelo que teníamos antes de hace unos 12 o 15 años en el cual quien ganaba una obra le ejecutaba con la propuesta que había hecho y cualquier modificación podía tener un 10% para arriba o para abajo por algún imprevisto? No como ahora, todas las obras terminan multiplicadas por 5, por 6, hasta por 10 veces. La interoceánica, que estamos muy cercanos los cusqueños y puneños, costaba 900 millones cuando se adjudicó la Buena Pro y está terminando costando 4.500 millones, 5 veces más. El tren eléctrico en Lima, que costaba 1.300, se está costando más de 6.000 millones. Y así el gasoducto del sur, que ni siquiera está construido en su totalidad, empezó con 1.700 millones y ahora ya está por más o menos 7.000 millones. Esa modalidad de contratación perversa que permite el saqueo de la radio nacional y le da todo el privilegio a los sectores privados que actúan malamente, porque también hay empresarios buenos, nos permiten esta situación, ¿no? Haciendo una tingencia de lo que usted dice, el tema de las licitaciones, hemos conversado con el presidente de Capeco y también coincide con usted, que eso es lo que está generando corrupción y ellos plantean de que debe haber una nueva ley de contrataciones con el Estado que sea más transparente y sea pues menos provocador para caer en la corrupción, ¿no? Con la corrupción. Así es. Exacto. Señor Armando Villanueva. Mire, hay un añadido que quisiera hacer a los comentarios que acaba de hacer Alberto. En el caso de Cusco particularmente existe una obra como la del la del Hospital Lorena, que estuvo prevista para ser concluida con un promedio de 215, 220 millones cuando se inició la obra.
Resulta que el Estado invirtió ya más de los 220 o 30 millones, no se ha concluido con la obra y las posibilidades de culminar la obra hoy día concesionadas a un consorcio internacional alcanzarán los 1.000 millones, es decir, 5 veces más de lo que costó inicialmente la obra para ser culminada simplemente. La obra, si se termina con estos presupuestos, costará 6 veces de lo inicialmente previsto. En la normatividad anterior de contrataciones del Estado, un proyecto, un expediente técnico que costaba uno, por decir, no podía en el proceso de ejecución tener más de un 15 o 20% de adicionales debidamente controlados y comprobados por las entidades correspondientes. Hoy día ocurre cuando se dan las facilidades para que sean los contratistas, empresarios privados, tanto nacionales como internacionales, de que estos presupuestos se multipliquen por 100%, 200, 300, 500 y hasta 1000%. Esto tiene que corregirse y tiene que haber mayor control y fiscalización, no solamente en los niveles nacionales, también en los regionales. Y la normatividad tiene que dejar esa flexibilidad, entre comillas, que ha permitido, digamos, aprovecharse al sector privado nacional e internacional, dadas estas circunstancias y estos ejemplos que no pueden seguir reproduciéndose. Por lo demás, igualmente, condenamos la corrupción, venga de donde venga, y hay que hacer de que esta tienda hacia el cero. Cero corrupción debía ser el objeto del siguiente periodo a elegirse tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, y hacer todo lo necesario y todo lo viable para que efectivamente se haga realidad, porque si bien hoy día tenemos mucho conflicto político, la corrupción es parte del germen inicial de todo este conflicto que hoy día vive el país y hay que luchar contra él. Finalmente, se habla que las elecciones van a ser en el 2024, otros reclaman que sea en el 2023. La derecha más conservadora está planteando que prácticamente se desafore a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones bajo el pretexto que se reduzca, pero en el fondo es eso. Y también señalan pues de que Renier, la OMPE, todos deben ser cambiados porque hay sospechas de haberse cometido el fraude. Y lo que no dicen estos señores de la ultraderecha es que el día de las elecciones, en los distritos capitalinos de Surco, La Molina, San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco, entre otros, etcétera, un 30% no fue a votar. Es decir, cerca de 1 millón de sectores que tienen posibilidades económicas, digamos así, recursos económicos que están más identificados con el sector alto de la sociedad, no votaron. Y por eso es de que Pedro Castillo gana con 40.000 votos de diferencia. Bueno, al final ya sacaron el otro argumento de el fraude. El tema es el siguiente: ¿qué fuerzas políticas son las que van a participar en las próximas elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que hay más o menos 25 agrupaciones que están esperando la luz verde para que puedan ser inscritas, más las 9 que existen en el Congreso y que se han seguido fraccionando, no sabemos. Pero se entiende que un partido político, ustedes han sido militantes de partidos políticos, es la expresión de una parte de la sociedad. Pero en el Congreso, por ejemplo, aparte de maestros, no vemos otro sector social identificado. Antes había partidos de derecha, de izquierda, pero tenían sus representantes que correspondían a esas posiciones de clase. Pero ahora, ¿a quién se elige? ¿A quiénes elegimos como nuestros representantes? La opinión, don Alberto Quintanilla. Mire, yo quiero empezar sobre el fraude. Después de las elecciones que eligieron a Pedro Castillo y que ganó por 41.000 votos, un grupo de ciudadanos comenzó a denunciar fraude. No han probado absolutamente nada. Dijeron que había fraude en 30.000 mesas. No presentaron ni una sola persona, ningún miembro de alguna mesa que diga: a mí me falsificaron la firma. Y esas personas deberían también rendir cuentas a la justicia, porque hicieron una denuncia equivocada, dolosa,
con intención de debilitar un gobierno. Internacional. En segundo lugar, internacional. sí queremos elecciones adelantadas, pero que sean con reglas que permitan y obliguen a los partidos a que hagan elecciones primarias democráticas y dejar de lado esas posibilidades. Pueden elegir por elecciones, pueden elegir por asamblea, pueden elegir por un comité. Todo el mundo, derecha, izquierda y centro, vota por el comité. Deberíamos obligar a que hagan elecciones democráticas. Creo que eso necesitamos. Y respecto a la posibilidad de cambiar el Jurado Nacional, la RENIEC y el OMPE, yo creo que no están en cuestión en este momento. Más allá de que tengamos opiniones sobre algunos errores o errores trazos que hayan cometido, lo que está en cuestión es el poder de los poderes del Estado, del legislativo en particular. Y eso es lo que debemos cambiar. Cualquier otro pretexto de incluir también las otras instituciones constitucionales, como el RENIEC, la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones, para entrabar, me parece un pretexto para quedarse en el poder, un tiempo más en sus cargos los congresistas y el presidente de la República. Bien, don Armando Villanueva. Mire, yo creo que las nuevas elecciones sean el 23 o el 24, dependerá de si son el 24 o el 22 cuántos partidos participan. Si fueran el 23, seguramente serán los 10 u 11 partidos habilitados en el momento. Y si se tira para más allá las elecciones, al 24, como se ha aprobado en la primera legislatura, la modificación constitucional de adelanto de elecciones, seguramente serán los partidos aquellos que puedan lograr su inscripción hasta entonces. Sin embargo, creo que los partidos necesitan consolidarse. El caso de Acción Popular, que es el partido al que conozco, es una expresión de cómo es que el jurado no está cumpliendo debidamente con la tarea que le corresponde, que es promover precisamente la consolidación de partidos políticos. Elegimos nosotros el 2021 aún a nuestras autoridades partidarias y hasta ahora mismo no son reconocidas estas autoridades, pues, por distintas razones que no son explicadas. Entonces ya va a transcurrir el tiempo de vigencia de estas autoridades y aún no tienen el reconocimiento correspondiente. Y esto que pasa con las autoridades internas ha ocurrido en los momentos previos a los procesos distintos, con la inscripción de afiliados, por ejemplo, para participar en las municipales y regionales. Y ha ocurrido cuando el jurado no ha administrado debidamente ni las municipales ni las regionales, observadas en sus oportunidades con el intento de su corrección por parte del Congreso, que no llegó a hacerse. Nosotros tenemos una experiencia distinta respecto de lo que es este jurado nacional y creemos que lo que tiene que avisorarse es, digamos, la mayor transparencia en la administración de los futuros procesos, más aún si este ha de ser un proceso general que apuntará a elegir a congresistas y al Ejecutivo Nacional, presidente y vicepresidente. No debe volver a ocurrir lo que ocurrió con la propia fórmula del expresidente Pedro Castillo, que fue una fórmula incompleta cuando la ley habla de la necesidad de que las fórmulas presidenciales tengan que ser cerradas y completas. ¿Cómo así se explica esa fórmula? No ha tenido respuestas claras. Lo que sí es que hay que pedir y hay que hacer todo lo posible es porque el próximo jurado administre debida y transparentemente para no tener las objeciones que se dieron en este proceso pasado, por ejemplo. Ya con esto terminamos. Queremos elecciones inmediatas, adelantadas para el 23 o para el 24. Sin embargo, no tenemos una ley electoral clara, transparente, que pueda abrir las posibilidades a todos los peruanos para cumplir con un derecho que es elegir y ser elegidos. O sea, vamos a seguir casi con la misma regla de juego. Y la segunda pregunta es si está de acuerdo o no con la reelección, que es un tema que parece que tiene consenso en la Comisión de Constitución y que sería parte de la reforma que está haciendo el gobierno. Bueno, yo creo que la reforma electoral está incompleta, pero lo único que podríamos hacer es obligar a las organizaciones políticas y a los partidos por consiguiente que elijan democráticamente, bajo supervisión de la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones. Otras reformas pueden esperar.
Y respecto a la reelección, yo estaría de acuerdo que sí haya reelección por una sola vez consecutiva para que después de un periodo también se descanse y haya renovación, porque permitir las reelecciones indefinidas y no poner un límite me parece que es lo que la población no ha querido. Recordemos que hubo una consulta en la cual rechazaron la reelección y eso podría dejarse para después, no mezclarla en esta coyuntura. En esta coyuntura, en mi opinión, solo cabe obligar a los partidos a que elijan democráticamente en elecciones primarias abiertas, supervisadas por la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones y con veedores políticos nacionales e internacionales para que realmente sean transparentes. Finalmente, don Armando Villanueva Mercado. Creo que las decisiones respecto del adelanto de elecciones debían ser compatibilizadas con aquel sentimiento que está presente en el 80 y tantos % de la población. O sea, elecciones adelantadas lo más pronto posible. Y habría sido interesante que no se hablara del 26 ni del 24, sino se tomara el ejemplo que se dio ya en el país con Paniagua el 2000. En 8 meses hizo un adelanto de elecciones y un gobierno de transición que tal vez por la legitimidad que adquirió pudiera haberse quedado más, pero no fue así. Esa experiencia es un antecedente y es un referente de elecciones transparentes, no cuestionadas y que permitieron vitalizar la democracia en el país. ¿Qué es lo que debiera corresponderle no solamente al Ejecutivo actual, sino también al Congreso? ¿No es cierto? Que las decisiones de adelanto se den de la mano de ese sentimiento nacional que quiere recuperar la posibilidad de elegir a sus nuevos congresistas y al nuevo Ejecutivo. Espero que así sea y se evite los desmanes, el violentismo y las paralizaciones que terminan comprometiendo no solamente a las regiones, sino al país en su conjunto en las posibilidades de su recuperación que están pensadas para este 2023. Creo que esa es una decisión que fundamentalmente está en manos del Ejecutivo y del Congreso y esperemos de que sea leído de ese modo y las decisiones se den de acuerdo y coincidentemente con este sentimiento nacional. Muy bien, muy agradecido por la participación de don Alberto Quintanilla, desde la ciudad de Puno, y también a don Armando Villanueva, desde la ciudad del Cusco, por este enlace y por esta comunicación. Muy agradecido por su participación. Gracias, don Alberto, Gracias. y un saludo. Un saludo, Alberto. Gracias. Estaremos molestando. Este año parece que va a ser preelectoral, estaremos comunicándonos con ustedes. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.